¿Te has preguntado por qué tantas personas con éxito, dinero y fama, como Daddy Yankee, Justin Bieber y Denzel Washington, han comenzado a buscar de Dios? A pesar de tenerlo todo según los estándares del mundo, muchos de ellos han expresado sentirse vacíos. ¿Será que el éxito material nunca puede llenar el vacío espiritual que solo Dios puede satisfacer? Hoy exploraremos cómo la negación de nuestra necesidad espiritual nos aleja de nuestro propósito y cómo Dios, en su amor, siempre está dispuesto a recibirnos. Si aún no lo has hecho, suscríbete para aprender más sobre la Biblia. En nuestro canal encontrarás estudios bíblicos y enseñanzas de vida basadas en la palabra de Dios. 1. Todos somos espiritualmente necesitados. En Romanos 3 versículo 23 leemos: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos recuerda que, sin importar nuestras circunstancias externas, todos enfrentamos la misma realidad, la separación de Dios por el pecado. El pecado no discrimina. Afecta tanto al humilde como al famoso. La gloria del mundo puede parecer suficiente, pero solo Dios puede llenar nuestro corazón y darle sentido a nuestra vida. Imagina a alguien como una estrella de música internacional que lo tiene todo: fama, dinero y seguidores. Sin embargo, confiesan sentirse vacíos, incluso al alcanzar el éxito. Eso es porque el alma humana fue diseñada para estar conectada con su Creador, no con cosas materiales. 2. Negar la necesidad de Dios es un síntoma de ceguera espiritual. En Apocalipsis 3 versículo 17 leemos: porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este pasaje ilustra cómo el orgullo humano nos hace creer que somos autosuficientes, pero Dios, en su infinita sabiduría, ve nuestra verdadera condición. El orgullo y la autosuficiencia son ilusiones que nos ciegan a nuestra realidad espiritual. Pensar que no necesitamos a Dios no elimina nuestra fragilidad, solo la oculta hasta que algo nos quiebra. Pensemos en las personas que han enfrentado crisis repentinas, como la pérdida de un ser querido o problemas de salud, y descubren que el dinero o la fama no son suficientes. En esos momentos, se dan cuenta de que necesitan algo más profundo: la paz y la compañía de Dios. La negación de nuestra necesidad de Dios no solo nos mantiene vacíos, sino que nos aleja del propósito para el cual fuimos creados. Al reconocer nuestra fragilidad y buscar su compañía, podemos experimentar la verdadera plenitud y paz que el mundo no puede ofrecer. ¿Te has preguntado qué llena realmente tu corazón? Reflexiona sobre las historias de aquellos que lo tienen todo, pero buscan a Dios. Él está esperando que le invites a tu vida. Punto 1. La condición del ser humano sin Dios. La negación de nuestra necesidad espiritual no solo nos aleja de Dios, sino que nos expone a una vida vacía y sin dirección. Este punto profundiza en la verdadera condición del ser humano cuando se aparta de su Creador, revelando una necesidad que ni el éxito ni las posesiones pueden llenar. 1. Todos somos espiritualmente necesitados. En Romanos 3 versículo 23 leemos: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje nos enseña que el pecado ha separado a la humanidad de Dios. A pesar de nuestros logros, sin una conexión con Él, vivimos espiritualmente empobrecidos. La autosuficiencia es una ilusión que nos aleja de la verdad. Imagina a una persona con una vida aparentemente perfecta, una familia amorosa, una carrera exitosa y estabilidad económica. Sin embargo, por dentro, esa persona siente un vacío inexplicable. Ese vacío es la señal de una necesidad más profunda: la reconciliación con Dios. 2. Negar la necesidad de Dios es un síntoma de ceguera espiritual. En Apocalipsis 3 versículo 17 leemos: porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este versículo revela la desconexión entre nuestra percepción de autosuficiencia y nuestra verdadera condición espiritual. Al negarnos a depender de Dios, mostramos una ceguera que solo Él puede sanar.
Piensa en alguien que ha logrado éxito empresarial pero que, al enfrentarse a una crisis personal, como la pérdida de un ser querido, descubre que todo su dinero no puede comprar paz interior ni propósito. Solo en la presencia de Dios encuentra consuelo y restauración. 3. La falta de Dios nos deja expuestos. En Salmos 14 versículo 1 leemos: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La negación de Dios no solo nos afecta individualmente, sino que también lleva a una corrupción de nuestra sociedad. Sin Él, no hay estándar moral ni esperanza eterna. Consideremos cómo la ausencia de principios divinos en una sociedad puede llevar al egoísmo, la injusticia y la desesperanza. Sin Dios, incluso las leyes humanas carecen de una base moral sólida. La condición del ser humano sin Dios es de separación, vacío y vulnerabilidad. Negar nuestra necesidad de Él no cambia nuestra realidad, pero reconocerla nos abre la puerta a una vida plena y significativa en su presencia. ¿Te sientes vacío o perdido a pesar de todo lo que has logrado? No ignores la voz de tu corazón que te llama a buscar a Dios. Si este mensaje te está impactando, dale like y déjanos tu comentario. Queremos saber tu opinión y cómo estas enseñanzas bíblicas están llegando a tu vida. Punto 2. La compañía de Dios como respuesta a la necesidad humana. Una vez que reconocemos nuestra necesidad de Dios, descubrimos que Él no solo está dispuesto a ayudarnos, sino que también nos busca con un amor inquebrantable. La compañía de Dios no solo llena el vacío de nuestro corazón, sino que nos da propósito, dirección y descanso. 1. Dios invita al necesitado con amor. En Mateo 11 versículo 28 leemos: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo es una invitación directa de Jesús. Él no pide que resolvamos nuestras cargas antes de acercarnos a Él, sino que nos invita tal como somos, con nuestras luchas y debilidades, para darnos descanso y alivio. Piensa en alguien que vive bajo una presión constante, cumplir con metas laborales, mantener relaciones personales y superar sus propias inseguridades. Esa persona puede encontrar descanso verdadero al entregar sus cargas a Dios, dejando de depender solo de sus fuerzas. 2. La gracia de Dios está disponible para todos. En 2 Corintios 12 versículo 9 leemos: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no espera que seamos fuertes por nosotros mismos. Su gracia está disponible para llenar nuestras áreas de debilidad y darnos la fuerza necesaria para avanzar. Imagina a alguien enfrentando una enfermedad crónica o una pérdida significativa. Aunque la situación puede parecer abrumadora, esa persona experimenta paz y fuerza al confiar en la gracia de Dios que le sostiene en medio de la adversidad. 3. La compañía de Dios transforma nuestras vidas. En Salmos 23 versículo 4 leemos: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. Su presencia nos da aliento, seguridad y guía, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Una madre soltera que lucha por criar a sus hijos puede sentirse sola y abrumada. Sin embargo, al orar y buscar a Dios, encuentra en su presencia consuelo, dirección y la certeza de que no está sola en su jornada. La compañía de Dios es la respuesta a nuestras necesidades más profundas. Su amor nos invita a acercarnos, su gracia nos sostiene en nuestras debilidades y su presencia transforma incluso las situaciones más difíciles en oportunidades para crecer y encontrar propósito. ¿Estás dispuesto a aceptar la invitación de Dios y dejar que su compañía transforme tu vida? Punto 3. Cómo Dios trata a los humildes y necesitados. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos claros de cómo Dios actúa a favor de aquellos que reconocen su necesidad de Él. La humildad y la dependencia de Dios abren la puerta a bendiciones, cuidado y protección divinos. Este punto nos permitirá comprender la forma especial en que Dios trata a los que lo buscan con un corazón sincero. 1. Dios atiende y se acerca a los humildes.
En Salmo 138 versículo 6 leemos: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios no está interesado en las apariencias externas ni en los logros humanos. Lo que realmente le importa es un corazón humilde que reconoce su necesidad de Él. Los humildes no son ignorados por Dios, son vistos y escuchados. Un trabajador que, a pesar de sus logros profesionales, se acerca a Dios en oración, reconociendo su dependencia de Él, verá cómo Dios le guía y le bendice. Su humildad lo lleva a experimentar una relación más profunda con el Señor. 2. Dios habita con los humildes. En Isaías 57 versículo 15 leemos: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este versículo revela que Dios no solo observa a los humildes, sino que habita con ellos. Su presencia transforma vidas, restaurando corazones rotos y dando nueva esperanza a quienes lo buscan con sinceridad. Imagina a una persona que enfrenta un fracaso personal o profesional. Aunque puede sentirse quebrantada, al buscar a Dios con humildad, experimenta su cercanía y recibe fortaleza para seguir adelante. 3. Dios exalta a los humildes. En Santiago 4 versículo 10 leemos: Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no se basa en la exaltación personal, sino en el servicio y la humildad. Dios promete levantar a aquellos que se humillan ante Él, dándoles honra y propósito en su debido tiempo. Un joven que renuncia a su orgullo para pedir disculpas y restaurar una relación rota puede ver cómo Dios bendice su actitud humilde, fortaleciendo esa relación y trayendo paz a su vida. 4. Dios protege y da gracia a los humildes. En Proverbios 3 versículo 34 leemos: Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dios no deja sin recompensa a quienes buscan caminar con humildad. Su gracia es suficiente para sostenerlos, guiarlos y protegerlos frente a las adversidades. Una familia que enfrenta desafíos financieros pero que confía humildemente en la provisión de Dios puede dar testimonio de cómo Él abre puertas inesperadas para suplir sus necesidades. Dios tiene un trato especial con los humildes, los ve, habita con ellos, los exalta en su tiempo y les muestra su gracia. Al caminar en humildad, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también experimentamos su favor y su cuidado en cada aspecto de nuestra vida. ¿Estás dispuesto a humillarte delante de Dios y dejar que Él sea tu guía y protector? Si este mensaje te está impactando, dale like y déjanos tu comentario. Queremos saber tu opinión y cómo estas enseñanzas bíblicas están llegando a tu vida. Punto 4. La humildad como exigencia divina. En los puntos anteriores vimos cómo Dios actúa a favor de los humildes y cómo su trato especial transforma nuestras vidas. Sin embargo, la humildad no es solo una virtud opcional o una buena idea, sino un mandato divino. Ser humildes es una respuesta que Dios espera de nosotros como hijos suyos. En este punto, exploraremos cómo la humildad se convierte en una exigencia para vivir de acuerdo con su voluntad. 1. Dios nos llama a revestirnos de humildad. En Colosenses 3 versículo 12 leemos: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La humildad no es algo que surge espontáneamente en nosotros, es un hábito que debemos cultivar intencionadamente. Así como elegimos nuestra ropa cada día, también debemos elegir vestirnos con actitudes que reflejen el carácter de Cristo, y la humildad es una de las más importantes. Cuando enfrentamos críticas o conflictos, la humildad nos lleva a escuchar antes de responder, a buscar soluciones en lugar de defendernos y a reflejar el amor de Dios en nuestras interacciones diarias. 2. Andar en humildad es un mandato diario. En Efesios 4 versículo 2 leemos: Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La humildad no es una actitud reservada para los momentos de oración o culto, debe ser una característica constante en nuestra vida diaria.
Esto incluye cómo tratamos a nuestras familias, compañeros de trabajo y aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Piensa en una discusión en la que tienes razón, pero eliges hablar con mansedumbre y amor en lugar de imponer tu punto de vista. Esa humildad puede desactivar tensiones y abrir la puerta a una comunicación más efectiva. 3. Cuidarse de la falsa humildad. En Colosenses 2 versículo 18 leemos: Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La falsa humildad es peligrosa porque aparenta ser piadosa, pero está motivada por el orgullo. Se trata de hacer actos para ser vistos o ganar reconocimiento en lugar de agradar a Dios. Alguien que dona dinero o tiempo para que otros lo vean está más interesado en recibir la aprobación humana que en glorificar a Dios. La verdadera humildad, en cambio, busca honrar a Dios sin necesidad de aplausos. 4. La humildad como parte del carácter de Cristo. En 1 de Pedro 5 versículo 5 leemos: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios mismo resiste a los que caminan en orgullo, pero extiende su gracia a los que adoptan la humildad como estilo de vida. Este versículo nos recuerda la importancia de ser enseñables y sumisos en nuestras relaciones. Un líder en una organización que escucha las ideas de su equipo con respeto y no actúa desde el orgullo gana no solo el respeto de los demás, sino también la bendición de Dios en su liderazgo. Dios nos llama a vivir con humildad porque es una de las formas más claras de reflejar el carácter de Cristo. No es solo una sugerencia, es un mandato divino que nos posiciona para recibir su gracia y favor. ¿Estás dispuesto a hacer de la humildad una prioridad en tu vida diaria? Pídele a Dios que te ayude a identificar áreas donde el orgullo puede estar afectando tus relaciones o tu caminar espiritual. Si quieres profundizar en el tema de la humildad, tenemos un estudio bíblico que te dejaré aquí arriba a la derecha o también lo puedes conseguir en la descripción de este video, y en el canal tenemos una lista de reproducción de enseñanzas de vida según la Biblia. Punto 5. Los medios divinos para enseñarnos humildad. Dios, en su amor y sabiduría, sabe que la humildad no surge de forma natural en el ser humano. Por eso, utiliza diversas circunstancias en nuestra vida para moldear nuestro carácter y enseñarnos a depender de Él. Estas lecciones, aunque a veces difíciles, son necesarias para transformarnos en personas que reflejen su gloria. 1. Las aflicciones como herramientas de enseñanza. En Deuteronomio 8 versículo 3 leemos: Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios permitió que Israel pasara hambre en el desierto para enseñarles a depender de Él. Las aflicciones en nuestra vida tienen el propósito de recordarnos que nuestra verdadera provisión viene de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Cuando alguien pierde su empleo y enfrenta dificultades económicas, puede experimentar cómo Dios provee de maneras inesperadas, enseñándole a confiar más profundamente en Él. 2. Las angustias nos acercan a Dios. En 2 de Crónicas 33 versículo 12 leemos: Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Las angustias nos llevan a un punto de vulnerabilidad donde reconocemos que necesitamos a Dios. Estas experiencias tienen el poder de quebrantar nuestro orgullo y guiarnos hacia un corazón humilde y dependiente. Una enfermedad grave puede llevar a alguien a buscar a Dios con sinceridad, reconociendo que su vida está en sus manos. Este proceso transforma tanto el espíritu como la perspectiva de la persona. 3. La pérdida de privilegios como lección de humildad. En Daniel 4 versículo 37 leemos: Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey Nabucodonosor tuvo que perder su posición de poder y vivir como un animal para aprender que Dios es el único soberano.
La pérdida de privilegios nos enseña a depender de Dios y no de nuestras capacidades o posesiones. Un empresario que pierde su fortuna y lo tiene todo que empezar de nuevo puede encontrar en ese proceso una nueva relación con Dios, aprendiendo que su verdadera riqueza no está en lo material. 4. Tener una visión correcta de uno mismo. En Romanos 12 versículo 3 leemos: Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una parte esencial de la humildad es tener una visión equilibrada de uno mismo, ni demasiado alta ni demasiado baja. Reconocer nuestros talentos como dones de Dios y nuestras limitaciones como recordatorios de nuestra humanidad nos mantiene en una posición de humildad. Un estudiante que reconoce sus fortalezas sin menospreciar las de sus compañeros puede colaborar de manera más efectiva y aprender de otros, reflejando así una actitud humilde. Dios utiliza las circunstancias de la vida para moldear nuestro carácter y enseñarnos humildad. Aunque estas lecciones puedan ser difíciles, tienen el propósito de transformarnos en personas más parecidas a Cristo. ¿Estás enfrentando alguna prueba o desafío en este momento? En lugar de resistirlo, pídele a Dios que te muestre lo que quiere enseñarte a través de esa experiencia. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a explorar los demás videos de este canal, donde encontrarás más estudios bíblicos que te ayudarán a profundizar en tu fe y fortalecer tu caminar con Dios. Cada enseñanza está diseñada para edificarte y mostrarte cómo aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria.